el doctor Ignacio Fernández Criado, aquí también tengo la suerte de conocer, médico del Hospital de Clínicas, internista. Cuando Nacho me digas, te voy a dar paso para que compartas tu presentación y continúes con tu introducción personal, tu presentación, y des paso a la exposición de tu trabajo, por favor. Bueno, gracias. Gracias, Federico. Sí, perfecto. yo ya estoy. Dejo de compartir y tomas el mando. Bueno, muchas gracias por haber aceptado este trabajo que cuenta un poco el desarrollo de una herramienta de telemonitoreo para seguimientos de pacientes con SARS-CoV-2. Esta herramienta la empezamos a pensar cuando por febrero veíamos que tanto en Europa como en Asia se hablaba de la saturación del sistema de salud. Veíamos que principalmente eran las terapias intensivas las que había que cuidar con mucho celo. Después también las camas de habitación en piso. Entendimos que la guardia iba a ser otro lugar que se iba a saturar y pensamos en qué iba a pasar con esos pacientes que fueran dados de alta del hospital con coronavirus y cómo iba a ser su control posterior, ya cuando en el país se hablaba de una cuarentena estricta y la circulación estaba totalmente disminuida. Fue ahí cuando también, por otro lado, leíamos y nos interiorizábamos, para nosotros que por ahí aprovecho, perdón que no lo hice antes, a presentarme. Yo soy Ignacio Fernández Criado, soy médico clínico del Hospital de Clínicas y un poco dirijo la sección de informática médica que tenemos acá. Y bueno, este es el primer desarrollo que logramos hacer y estamos muy contentos de poder transmitirlo con ustedes. Les decía que se hablaba también de que la innovación nos iba a ayudar a salir de esta pandemia que se venía, así que nada, agarramos la pelota, miramos para adelante y pensamos en desarrollar algo. Lo primero que hicimos fue buscar gobernanza para el desarrollo. Yo inicialmente fui al doctor Sarotto, que es el presidente de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas, con el proyecto, con la inquietud, con la necesidad de tener una herramienta para los pacientes que diéramos de alta. Se interesó mucho, fue un pilar importantísimo en el engranaje y en el empuje de esto que terminó siendo. Fuimos a la dirección del hospital y tuvimos el apoyo de Aeroterra, que es una empresa que licencia la plataforma ERRI en la Argentina. Silvia Pesi, yo la conozco hace unos años, intentamos hacer algo en común y no pudimos en ese momento, y como todos comentan, esto aceleró algunos procesos y decisiones, y ellos muy gentilmente donaron durante la pandemia la licencia del hospital, y Guillermo Champaña, del Grupo Champaña, fue quien nos hizo el desarrollo para esta solución para pacientes ambulatorios del Hospital de Clínicas en base a una plataforma ARGIS. Por ahí mi charla va un poco más, yo soy revuelta, soy médico clínico, me dedico a lo asistencial y veo la tecnología como una gran herramienta para mejorar la salud, como el estetoscopio o el tensiómetro de alguna manera. Pero carezco de la capacitación. Bueno, este mapa lo vimos por todos lados, es el mapa de Johns Hopkins, en el cual nos informaba la cantidad de casos diarios. Esto un poco para presentarles qué es ERRI y qué hizo ERRI durante la pandemia. Fue un poco el mapa normativo. Y la geolocalización, los sistemas de información geográfica, que en términos médicos yo cada vez estoy más convencido y entusiasmado que formen un rol importante dentro de las TICs, es un marco de trabajo para reunir, gestionar y analizar datos arraigados en la ciencia geográfica. Integra cualquier tipo de dato venido de distintas fuentes, puede ser una historia clínica, un médico asistiendo en forma remota, análisis clínicos, analiza la ubicación espacial y organiza capas de información.
ahí es un poco donde reside una de sus fortalezas, en armar capas de información para después ir filtrando esa información y generando información más valiosa para analizar. Se utilizan para sacar a luz problemas que tienen un componente geográfico. Hemos escuchado a veces que el código postal tiene más influencia en la salud de las personas a veces que sus antecedentes o que su código genético. Y el análisis espacial permite realizar evaluaciones en términos de adecuación y capacitación y estimación de los problemas. Hoy escuchábamos en Bahía Blanca una charla muy interesante de la utilización de los sistemas de georreferencia muy avanzados. Esto es un ejemplo para lo que se utilizan los sistemas de información geográficos en estimar un volcán hacia dónde puede llegar a hacer la erupción o los barcos. Pero con esta herramienta yo sigo considerando que las plataformas, la informática son herramientas y lo más importante es crear un buen grupo de médicos con gobernanza, con una idea superadora, y ahí fue que creamos el mejor equipo que creíamos, bueno, o por ahí el segundo mejor equipo de la historia, o por ahí el tercero, pero logramos hacer un buen equipo con el doctor Juan Ingelmo, estudiante de la maestría de informática médica del Hospital Italiano, el doctor Ariel Stigliani, médico clínico, la doctora Melina Ferreira, clínica de patóloga, y la licenciada Cielo. Armamos un buen equipo de trabajo. Básicamente armamos un flujo. Y después les voy a mostrar cómo la plataforma entra en juego. Cuando el paciente entra al hospital, se le hace el triage. Si es febril, va a la guardia febriles, se lo hisopa. En un primer momento todo paciente se internaba y era seguido por el equipo médico de internación. Al alta, el médico llenaba un formulario que nos daba a nosotros el ingreso al partido. Una vez que se llenaba ese formulario, van a ver cómo el paciente empezaba a jugar un rol importante en los controles de su salud, y teníamos un ida y vuelta con el equipo médico de seguimiento de telemonitoreo, y finalmente le dábamos el alta epidemiológica o médica y le entregamos un formulario para ver la satisfacción. Lo que busqué inicialmente al principio es algo sencillo. Nosotros no contamos con una historia clínica informatizada en el hospital que esté en uso en todo el hospital. Algunos sitios están informatizados, entonces busqué algo que sea sencillo, que el médico, cuando tenga que implementar esta nueva herramienta que claramente nos estaba dando un valor agregado, no sea una carga que no la pueda hacer y en ese caso sea una barrera. Fácilmente podía cliquear los síntomas que tenía el paciente al ingreso, los factores de riesgo. Esto lo hacía con el celular, mediante una app o con el link a una página web. Iba haciendo como una especie de registro médico basado en los síntomas y en los factores de riesgo COVID. Y por último, y esto habla un poco ya de la herramienta, de la versatilidad que tiene, nosotros siempre es importante saber el nexo epidemiológico, y eso fue cambiando a lo largo de la pandemia. Al principio, si uno no venía de los países donde había alta circulación del virus, no cumplía criterios para hisoparse, y eso fue cambiando los contactos estrechos, el personal de salud, con distintos matices, y la plataforma nos permitió adecuarnos a cada uno de ellos. Y lo otro que hacíamos, y que esto también fue algo que ya pensamos por febrero, es que iba a haber pacientes que se iban a ir de alta con un hisopado positivo, otros iban a venir a la guardia, como pasó en el último mes ya, o 2 meses, iban a venir a la guardia, y si no tenían factores de riesgo, se iban a ir y ese hisopado iba a estar en curso, y después se iban a ver otros que iban a ser considerados positivos por nexo clínico epidemiológico y nunca se los iba a hisopar. Bueno, eso que pensamos en febrero, la verdad que no modificamos en ese sentido la historia y se siguió utilizando. O sea, cuando el paciente se iba de alta o se va de alta, el médico carga esto y al paciente le llega un correo electrónico que le dice: usted fue dado de alta del hospital de clínicas, aparecen todos los datos del paciente y le pedimos por favor que mediante este link todos los días haga un reporte de su salud. Ese reporte buscamos la misma tónica, que sea sencillo,
mediante el DNI, el paciente se identifica que estuvo en el hospital de clínicas, después le preguntamos si tuvo fiebre o no tuvo fiebre, y los síntomas cardinales con un lenguaje coloquial, dolor muscular, pérdida del olfato, del gusto, porque nos imaginamos que no todos tienen por qué entender qué es la anosmia o digeusia, y el paciente, la idea es que iba a estar aislado en la casa, por ahí sin mucha posibilidad de contactar a alguien. Y por último, le hacíamos una pregunta, que es una pregunta que surge de entender las preguntas que hacemos los médicos a diario, que es: ¿usted se siente mejor, peor o igual? ¿Cómo se siente hoy subjetivamente? Bueno, esa es la última pregunta y es un poco la que nos ordena después el seguimiento. Si el paciente dice que se siente mejor o igual, lo cliquea, o si se siente que está desmejorado y creo que necesita una asistencia, eso nos generaba a nosotros una alarma. Tal vez eso lo hacía y no tenía por el otro lado ni fiebre ni falta de aire, pero se sentía que necesitaba una asistencia. Estos son los dos formularios principales por los cuales se llena de información el tablero de control que tenemos en el hospital. Esto es un poco, bueno, nuestro tablero de control. Al día de ayer tenemos casi 1.300 pacientes externados que hemos seguido nosotros, con un promedio de edad de 42 años. A la izquierda están ponderados los hisopados, los síntomas, bueno, un montón de información que surge de la encuesta. Y a la derecha tenemos lo que en el grupo de trabajo vamos controlando 2 o 3 veces por día. ¿Hay algún paciente que refirió que se sintiese peor? Bueno, ahora van a ver cómo sale la alarma, pero acá está desarrollado un poco, identificado el paciente y tiene un texto libre para decir, bueno, cuál es el motivo por el cual se siente peor. Esto hemos dividido al grupo, porque si hay algo que no faltó, es detrás de este tablero que parecía algo muy frío, en el cual el paciente nunca no iba a poder crear una relación médico-paciente, es tener el grupo médico presente para tratar de que estas alarmas no se nos pasasen de alto y poder asistir lo más rápido posible a los pacientes. Estos son un poco los pacientes que al día de hoy están activos. Si se fijan, acá son los pacientes que ayer fueron hisopados en la guardia y todavía no tenemos el resultado del hisopado. Los negativos son aquellos pacientes que vinieron por un síndrome febril o algún otro cuadro en los cuales fueron negativos. A ellos se les deja la posibilidad abierta de que se reporten. Entendemos que, y hemos visto muchos casos que intentaron o tenían cara de COVID, pero resultaron ser otra cosa y han pasado por varias guardias y rebotando porque el COVID seguía siendo negativo y a veces agravó alguna otra enfermedad infecciosa o respiratoria distinta. Por eso les dejamos la posibilidad a los negativos de que se reporten y lo mismo con los positivos, que son nuestros pacientes de alguna manera más activos. Este es nuestro tablero de control de alertas. Así nos aparecen en rojo los pacientes que están desmejorados y que creen que necesitan una asistencia. El tablero tiene todo un sistema de filtros, que acá ya están ejecutados los filtros, pero si yo pongo que se siente desmejorado el paciente, me filtra solamente aquellos de ahí para abajo. Entonces yo digo, bueno, de los que se sienten desmejorados, quiero ir a los que tienen fiebre y a los que refieren una disnea alta, como para ponderar dentro de la lista de aquellos que se sienten mal, cuáles requieren una asistencia más pronta. La verdad es que esto estaba pensado para un volumen de pacientes que, por suerte, gracias a Dios, no tuvimos, y no tuvimos demora por complejidad de pacientes. Esa es la realidad. Pero estaba establecido como para que poder ir haciendo a una manera el triage de a quién ir llamando telefónicamente. Bueno, esto es un poco el reporte que ya les mostré de los pacientes. Y esta es un poco la plataforma que nosotros diseñamos. La verdad que tuvimos, como les decía al principio, una buena aceptación dentro del hospital porque hubo un buen liderazgo y apoyo inicialmente. En segundo término, porque
funcionaba el sistema y porque había un grupo de médicos que lo estaba llevando a cabo. Y pongo eso como pilar más importante. Entonces, el médico que estaba en la parte asistencial entendía que esta herramienta venía a suplir algo que no iba a poner, no iba a poder hacer. Y teníamos la duda de los pacientes, cómo se iban a tomar los pacientes esto. Si ustedes vieron, tenemos un promedio de edad de 44 años, de todas maneras tenemos una población añosa que atendimos y nosotros les enviamos como un tercer formulario con una encuesta de satisfacción de la herramienta. Y la verdad que nos sorprendió los números. Esto es cuántos días utilizaron la herramienta. Un 69% dice que la utiliza todos los días y hasta un 75% si sumamos a los que lo usan 4 a 6 veces por semana. El porcentaje de que no lo usa nunca es muy bajo y es fácilmente predecible. Son aquellos pacientes añosos o con dificultades de conectividad que nosotros lo identificábamos rápidamente porque al no haber un registro en nuestro sistema, lo que hacíamos era, lo llamábamos telefónicamente y teníamos como un backup del sistema, un llamado telefónico para aquellos pacientes que no se reportaban con nosotros. No encontraron dificultad, el 93% les pareció bastante fácil o muy fácil. Eso para nosotros fue una gran satisfacción. De vuelta, para nosotros esto fue innovador, la primera vez que incurríamos en términos de informáticos y hicimos algo que a los pacientes les pareció muy fácil de usar. Y por último les daba sensación de seguridad. Y esto creo que tiene que ver, por más que no tenemos analizado el porqué en detalle, pero por algunos comentarios o por los comentarios de los pacientes es porque sabían que a pesar de que ellos le hablaban a una computadora o a un teléfono, atrás de eso estábamos un grupo de médicos y eso les daba seguridad que estaban siendo seguidos. Encontramos debilidades, obviamente. Creo que la falta de integración a un sistema informático es una debilidad que hizo que a veces, o que siempre sea una segunda carga, esto, distinta de la historia clínica. En su momento quisimos integrarlo al LIS del hospital, no nos fue tan sencillo, creo que también hubiese sido muy interesante eso. El uso de mail, el método por el cual nos comunicamos con los pacientes, no es, yo creo, el mejor de todos. La idea es, en un futuro, ir hacia el SMS o al WhatsApp. Y en términos generales, la población y la conectividad de los pacientes. De todas maneras, creo que cumplimos con el objetivo, o estamos cumpliendo con el objetivo, que era el de dar una herramienta o una solución al control de los pacientes que se iban de alta a la casa. Establecimos un equipo de trabajo, pudimos darle servicio a otros servicios del hospital o colaborar con otros servicios del hospital que se estaban ocupando de los pacientes desde el lado psiquiátrico. A salud mental le proveímos de información. Pusimos el foco del seguimiento domiciliario mediante telemonitoreo para otros fines. Esto creo que empezó con COVID y ya estamos entablando relaciones, sociedades dentro del hospital con otros servicios para hacer crecer la plataforma. Y se plantaron las bases para utilizar un sistema de georreferencia. Hasta ahora no le dimos mucho uso a la geolocalización. En algún momento planteamos hacer tracing o buscar contacto estrecho, pero entendimos que como hospital esa no era nuestra función, sino que es la de asistir a los pacientes que se iban de alta. Yo recuerdo que cuando pensamos esto, por febrero, uno no estaba tan claro que el ministerio o que algunas obras sociales iban a hacer cargo de los pacientes. Y es más, decía que había algunas normativas que tenían que ser el equipo médico de los centros los que nos contactemos con los pacientes y los sigamos asistiendo. Después hubo mucho desarrollo por parte del gobierno
y hizo un buen trabajo en ese sentido, y algunas obras sociales sé que lo han hecho. Pero en ese momento creíamos que iba a caer sobre nosotros toda esa responsabilidad sola, y bueno, creo que cumplimos con esa expectativa de poder ayudarlos. Pero ya le digo, no le dimos toda la dimensión al sistema de georreferencia que creo que le vamos a poder dar en un futuro con otros proyectos. Así que bueno, nada, un placer haber podido comentarles y mostrarles esto. Nacho, muchísimas gracias Nada, por Fede. tu experiencia, haberla compartido. Tuve la suerte de estudiar así como hablaba con Emi antes sobre la valoración, tuve la suerte de formarme en la unidad docente en el Clínicas, tengo un aprecio especial y sé y conozco las barreras con las que has tenido que trabajar, así que doble mérito. El equipo, la conducción, la estrategia y haberlo logrado. Así que muchas felicitaciones. Estoy viendo ahora si en las redes tengo alguna consulta. Yo tengo una pregunta pues, que voy a ir haciendo. Aprovecho, tenemos poquito tiempo porque estamos entrando con el próximo trabajo, pero algunas ya me las respondiste cuando hablaste de fortalezas y debilidades. Lo que no llegué a capturar bien es de los 1.295 pacientes enrolados, este, y con todos los que contactaron, ¿cuál considerás que es el porcentaje de adherencia? Porque innovaron mucho, me imagino. Fue algo muy impactante en lo que es la población del hospital, que no está totalmente digitalizado, y venías con una propuesta de autoseguimiento. Sí. ¿Tiene medida la adherencia? Mira, la estamos estimando. Un dato que tenemos es que la encuesta que yo puse al final está hecha con 20%, con 200 y pico de pacientes. O sea, ahí yo estimo que ese es El núcleo un poco el duro. grupo, claro, el grupo duro. Después, de los 1.200 nosotros tenemos un alto porcentaje de pacientes negativos que no siguieron en el seguimiento, con lo cual Ah, ese 20% estimo que va a ser más, porque claramente el que seguimos es el positivo, enérgicamente. o sea, con una corrección tendrías una adherencia que estarías por arriba, estás tranquilo que va a ir aumentando. Sí, Bien, y si tengo que poner un piso muy subvalorado, te digo que es el 20%. perfecto, pero está bien, buenísimo. Y ¿Sí? la otra pregunta, que vos ya lo dijiste que no te pudiste integrar todavía al LIS, pero sabiendo que acaban de sentar las bases para tener un sistema de georreferenciamiento, un sistema de información geográfico, ¿cómo viene de ahora en más el proyecto de continuar este vínculo con estos partners que generaron para poder sentar el precedente y avanzar? Bien, desde lo que fue los partners, la verdad que ampliaron la licencia para que podamos seguir utilizándola, con lo cual ahí tuvimos un apoyo importante. Por otro lado, desde la dirección del hospital, ya esto generó buena reacción en la dirección y charlas con el equipo de sistema del hospital como para que también está empezando a ver cómo desarrollamos la historia clínica nuestra con la base del ministerio. Creo que eso que se va a ir confluyendo hacia un centro que georreferenciando va a ser monitoreo de pacientes ambulatorios en varias patologías. Te diría que respiratorias, hepatológicas es donde tenemos algunos proyectos ya escribiéndose. Perfecto, buenísimo. La verdad que felicitaciones a todo el equipo. No, Uy, yo quería hacer una pregunta a Fede, si me permitís. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, ¿qué tal, Javier? Bien, pensando en un eventual fin de la pandemia, esto les quedaría como una herramienta para poder, digamos, eh, adaptarla seguramente a otras condiciones, a otras patologías, a otro tipo de seguimiento. Creo que es algo súper valioso. No sé si ya pensaron en otros usos que se le podría llegar a dar a una herramienta semejante. Sí,
desde algunos más prácticos hasta otros más teóricos. En lo práctico, ahí les decía, seguimiento de pacientes con enfermedades respiratorias, principalmente POC, y en hepatológicas, hígado graso y cirrosis. Esos son como los dos caminos que estamos empezando a pensar. Y después del lado más teórico y de investigación, bueno, la integración con el LIS tenía como función empezar a ver si hay patrones que se demuestren geolocalizables en la Argentina con respecto a ciertas patologías, o por lo menos pacientes que se atienden acá, como ver el mapa de la anemia, la insuficiencia renal, ver si encontramos patrones dentro de la geolocalización que nos puedan abrir nuevos nichos de investigación. Excelente, muchísimas gracias. Nacho, Un placer. Volví, disculpame, muchas gracias. Se me cayó la lluvia, me mojó la internet, así que muchísimas gracias de vuelta. Y te repito, no me gustó lo de River. La presentación No excelente. te había escuchado, perdón. No, justo. Hasta luego. Chao, un Nacho, placer. gracias. Chao. Excelente toda la presentación.